Empecemos con el tema conocimiento y verdad. La meta del conocimiento del ser humano es alcanzar la verdad. ¿Por qué? Por una razón, aunque sea meramente práctica. Nunca podríamos llegar a evolucionar tanto ni personalmente ni tecnológicamente si nos basáramos en conocimientos falsos. No se puede hacer un coche más rápido o un ordenador más potente basándonos en conocimientos y por lo tanto en leyes falsas que no funcionan. Esto es evidente. Pero ¿cuántos significados hay de verdad? Fijémonos en estas frases. Te odio. Esta acción es injusta. 4 es igual a 2 más 2. El triángulo tiene 3 ángulos. Todo lo que existe es algo. El agua hierve a 100 grados. ¿Cuántos tipos de verdad están expresando estas frases? Tenemos 4 grandes grupos de significados del término verdad. Verdad moral, verdad lógica, verdad ontológica y verdad epistemológica. Comencemos con el primero. La verdad moral es la coincidencia entre lo que se piensa y lo que se dice. Podemos observarlo en estas frases. Te odio, yo soy sincero, o esta acción es injusta. En estos casos, o bien un sujeto, como en estas dos, o bien una comunidad, un conjunto de sujetos, estarían expresando una opinión. Si esa opinión se corresponde con lo que los sujetos piensan, diríamos que están expresando una verdad moral. Pasemos al siguiente tipo de verdad. La verdad en sentido lógico, o el significado lógico de la verdad. En realidad es el más sencillo. Una verdad es lógica cuando guarda una coherencia dentro del enunciado que la expresa. Teníamos antes dos ejemplos. 2 más 2 es igual a 4 y el triángulo tiene 3 ángulos. ¿Qué ocurriría si nosotros quitáramos la coherencia de los dos enunciados? Quitar la coherencia correspondería a llevarlos a una contradicción interna. Sería muy fácil llevar a contradicción 2 más 2 es 4, simplemente negando el sujeto, 2 más 2, del predicado, 4. Estaríamos expresando que 2 más 2, que en realidad es 4, no es igual a 4. Evidentemente estaríamos ante una contradicción. El triángulo tiene 3 ángulos. Sujeto, predicado, como antes. Sujeto, predicado. Neguemos el predicado del sujeto. El triángulo no tiene 3 ángulos. Evidentemente, sujeto y predicado entran en contradicción, porque si un triángulo no tiene 3 ángulos, deja de ser triángulo. Esta es la coherencia interna que deben guardar los enunciados propios de las proposiciones analíticas. Estas proposiciones analíticas son aquellas en las que el predicado ya está incluido dentro del sujeto. Un triángulo siempre tiene 3 ángulos y por lo tanto, si negamos el predicado del sujeto, el enunciado analítico entra en contradicción y se vuelve una falsedad lógica. Por último, debemos establecer una distinción entre verdad ontológica y verdad epistemológica, teniendo en cuenta que la verdad epistemológica tiene correspondencia necesaria con la verdad ontológica. ¿Por qué? La verdad ontológica es aquello que predicamos o decimos de la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros damos por verdadero aquello que no es aparente, no es ilusorio o no es inexistente, aquello que es real, que eso consideramos real. Por ejemplo, todo lo que existe es algo. Para que esta frase no fuera verdadera ontológicamente, debería existir algo que no fuera nada. Lo dejamos para la reflexión. Pasemos a la verdad epistemológica. La verdad epistemológica no se refiere a la realidad, sino al conocimiento de la realidad. Digamos que se predica
de un contenido de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a precisarlo un poco más. Se refiere al contenido de un enunciado que será verdadero si se corresponde con la realidad que intenta conocer y por lo tanto explicar. En este sentido, la realidad que pretende explicar una verdad epistemológica deberá hacer referencia a una verdad ontológica. Si queremos conocer con verdad algo, ese algo, en primer lugar, tiene que existir. Ejemplo de una verdad epistemológica, el que teníamos en la primera diapositiva. El agua hierve a 100 grados. El agua tiene que existir, el hervir tiene que ser una realidad, los 100 grados deben ser posibles de alcanzar y además deberemos de comprobar empíricamente que efectivamente el agua hierve a 100 grados para poder afirmar que se trata de una verdad epistemológica. Voy a precisar un poco más la verdad en su sentido epistemológico. Se subdivide en dos tipos, la verdad como adecuación y la verdad como evidencia, que veremos un poco más tarde. La verdad como adecuación estaría expresada en el ejemplo que hemos visto en la diapositiva anterior, el agua hierve a 100 grados. Se basa en tres principios, que existe una realidad objetiva, en nuestro caso, que tiene que existir el agua y tiene que existir el hecho de hervir a 100 grados. La verdad de esa sentencia será una concordancia de la sentencia que expresa nuestro pensamiento acerca de la realidad y la realidad misma, es decir, que de verdad y de hecho se dé que el agua hierve a 100 grados. Y en tercer lugar, el conocimiento en general de todos los hechos que nosotros podamos observar y sobre los que podamos pensar racionalmente, ese conocimiento será una representación mental de los hechos, es decir, de la realidad. Wittgenstein precisamente expresaba esto de la siguiente manera. Los juicios, con sentido, forman un mapa de la realidad, es decir, los juicios con sentido son una especie de red conceptual que se correspondería con una red de hechos reales. Aristóteles lo decía de una manera un poco más quizás simple, pero no menos profunda, indicándonos que decir que algo es verdad es decir de lo que es, qué es. Es decir, es describir algo, definirlo a través de un concepto. Decir de algo que es decir, de algo que existe en la realidad, ¿qué es lo que es ese algo? El segundo tipo de verdad epistemológica es la verdad como evidencia. Se entiende desde esta perspectiva que la verdad es una propiedad de las ideas y que por lo tanto es inmanente a la mente. Es decir, la verdad no está en los objetos, no pertenece a los objetos. Una idea no es verdadera por existir el objeto al que está representando, sino que la idea es verdadera de alguna manera por sí misma. ¿De qué manera puede ser verdadera una idea sin hacer referencia al objeto? Es decir, ¿cómo se descubre la verdad como evidencia? Descartes nos dice que en primer lugar y esencialmente por intuición intelectual. A través de esta intuición intelectual o racional se capta de forma simple, evidente e inmediata la verdad. Sabremos que hemos captado una idea verdadera cuando de ella no podamos dudar en absoluto. Un segundo paso sería la deducción, que consiste en conectar y ordenar esas ideas simples captadas anteriormente de forma evidente e inmediata. Al conectarlas y juntarlas,
su resultado, aunque sea complejo, será verdadero, por estar basado precisamente en una red o conexión de intuiciones intelectuales simples y a su vez verdaderas. Para Descartes, la primera verdad es antropológica, es decir, se refiere al sujeto, al ser humano y en su caso a sí mismo. Se expresa en la famosa frase cogito ergo sum y significa si pienso, quiere decir que soy algo, es decir, que existo. Esto se capta de forma simple, evidente e inmediata en el mismo acto de pensar, y de ello no nos puede caber ni la más mínima duda. Ahora veamos en un ejemplo práctico cómo distinguir una intuición intelectual, es decir, una captación de ideas simples de forma inmediata, de una percepción sensorial. Imaginemos la siguiente figura. Tenemos claro que la estamos captando sensorialmente. Lo que no tenemos claro es que además la estamos captando intelectualmente. Si yo preguntara qué es lo que se observa en esta imagen, la respuesta normal que se me daría y que corresponde a la intuición intelectual es que la imagen está formada por dos figuras, un cuadrado y un triángulo. Mi intuición intelectual capta de forma inmediata, simple y evidente estas dos figuras en la figura inicial. ¿Se podría decir que también captan eso nuestros sentidos? Sí, pero nuestros sentidos también captan otra cosa que no capta mi intuición intelectual de forma inmediata, simple y evidente. Y es que esta figura inicial la podríamos dividir a su vez, por ejemplo, en estas tres figuras. Pongamos un ejemplo quizá algo más claro. Si se nos ofreciera la siguiente composición, nuestra percepción sensorial estaría percibiendo, valga la redundancia, cada uno y podría distinguir cada uno de los pequeños elementos que componen esta figura. Sin embargo, nuestra nuestra captación intelectual, de forma absolutamente inmediata, capta sin ningún género de dudas, de forma clara, sencilla, evidente y, repito, lo más importante, inmediata, las siguientes figuras: triángulo, rectángulo, círculo y cuadrado. Esto solo lo puede hacer la intuición intelectual. Los sentidos pueden captar un caos, un conjunto enorme, caótico de datos. Es la intuición intelectual la que, sin ningún género de duda y de forma rápida, simple e inmediata, divide en estas cuatro figuras la figura inicial.